Bueno, esta noche, como todos los días jueves, vamos a presentar la segunda parte del programa que hicimos hace 15 días con la pregunta si la medicina clínica sigue siendo soberana. En aquella oportunidad definimos qué es la medicina clínica y se hablaron de distintos tópicos, fundamentalmente la importancia de que el médico clínico, que todo paciente debe tener su médico clínico inexorablemente, es el organizador, el director de orquesta y demás, que el médico clínico también tiene funciones de consejero del paciente, consejero de la familia, es el que le da una idea también del plan de vacunación, es la prevención de los accidentes en el hogar, de los accidentes en la vía pública, que trataremos en este ciclo de completarlo. Estamos con la presencia de dos reconocidos médicos clínicos de San Francisco, la doctora Gileta y el doctor Gómez, que eran los que ya nos acompañaron en el ciclo anterior. Así que de nuevo le agradecemos la presencia a ambos y vamos a empezar con la doctora Gabriela Gileta, que nos diga un poquito cómo es el tema aprovechando la época que estamos viviendo, del verano, tiempo cálido, que nos recuerdes qué es el golpe de calor, cómo puede hacer la gente para prevenirlo, quiénes son los que están más predispuestos a ello, y nos hagas algún comentario también de una enfermedad de la época, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Así que toda la audiencia tuya, doctora. Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. Con respecto al golpe de calor, que es algo tan común que se escucha, pero por ahí uno no sabe qué integra. Exacto. Es cuando el organismo no puede mantener el equilibrio con respecto de la temperatura interna con respecto a la temperatura ambiental. Entonces, en esta época de calor, cuando empieza a subir la temperatura corporal, se empiezan a perder cantidades de líquido, cantidades de sales. Esto ocasiona un cuadro de deshidratación que lleva a la aparición de determinados síntomas. Cuando se pasa a un punto extremo de deshidratación, estos síntomas se tornan graves y pueden llegar a sumir a esta persona en un estado de coma. Los síntomas iniciales son la sensación de calor, el rubor en la cara, inicialmente la sudoración. Cuando ya la pérdida de líquido es lo suficientemente importante, la piel se torna seca, la boca seca, ¿sí? En el caso de los niños, la falta de lágrimas. Son todos signos que se pueden ir viendo en esta persona. Si no se repara la pérdida de líquidos, empieza a alterarse el estado de conciencia. En el caso de los niños se ponen irritables, sobre todo en los bebés. Uno nota ese llanto que no tiene sentido, que uno no lo logra conformar fácilmente, no pareciera que no tiene motivo, pero es esta sensación de sed que no pueden expresar. Y en los adultos mayores suelen sobrevenir estados de confusión o de alteración del estado mental. Finalmente empieza a caer la presión arterial, se acelera el pulso, la persona llega a perder la conciencia. Los grupos de mayor riesgo son las personas que están ubicadas en los extremos de la vida, los niños y los ancianos, porque el reflejo de la sed no está tan presente como en el adulto joven, y aquellas personas que tienen alguna enfermedad asociada, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, alguna circunstancia neurológica que pueda alterar la percepción de la sed, y esto los coloca en mayor situación de riesgo. Y finalmente, si queremos decir dos palabras de cómo prevenirlo, sobre todo en esta temporada estival, mantenerse en lugares frescos, apartados de la luz. En el caso de la casa, mientras la temperatura fuera de la casa es alta, mantener las persianas bajas, las ventanas cerradas para conservar la frescura, y ya finalmente cuando afuera baja la temperatura, abrir el hogar. Evitar salir en horas pico de sol, hacer actividades físicas, la ingesta frecuente de agua sin esperar a tener la sensación de sed,
la ingesta de frutas, de verdura, de alimentos frescos que nos aportan agua. Con respecto al agua, una de las quejas que uno escucha frecuentemente, a mí el agua me cae mal. Sí. Y bueno, los jugos de fruta, la gelatina, son opciones para incorporar líquidos, sobre todo en los niños o en los adultos mayores, sin la oferta del agua líquida, ¿sí? Bien. Y todos esos productos que se promocionan con sales, tipo Gatorade, ¿tienen alguna utilidad? Sí, en el estado, cuando la persona está con síntomas, como dije anteriormente, no solamente se pierde agua, también se pierden sales. Perfecto. Y estos productos reponen parcialmente la sal. Bien. Ahora, tomarlo como bebida habitual en una persona que está normohidratada quizás no sería lo recomendable. Bien. Porque ahí hacemos una ingesta excesiva de sodio. Perfecto, salvo en el caso así que, e inclusive tener presente si el paciente tiene, y más si es adulto mayor o niño, si coexiste con algún cuadro de diarrea, claro. Es cierto que eso puede exagerar. Y otra de las cosas que yo me acuerdo que hacíamos alguna referencia en los pacientes que están tomando diuréticos. También que por arrastre, claro, pierden no solamente, claro, agua, sino también sales. Que a veces habría que a lo mejor llegarse hasta su médico de cabecera para que le ajuste la dosis, reevaluar, porque alguna cosa es el diurético en el invierno y otra cosa es el diurético en el verano, ¿no? Sí, bien. Yo quería hacer hincapié en algo que dijo Gabriela, que es lo que nos pasa por ahí con los adultos mayores, ¿no? El hecho de ofrecerle, ¿no? De insistirle. Claro. Porque vos viste que el adulto mayor nunca tiene sed. No pide. Y sobre todo que nosotros manejamos mucha gente con cuadros de trastornos cognitivos, así, claro, de demencia. Es decir, el demente por ahí no tiene idea si tiene sed, no tiene sed, si tiene hambre, si hace frío, si hace calor. Por lo tanto, los cuidadores, las asistentes geriátricas por ahí no tienen en cuenta eso y no quieren, no claro, toma, doctor. Claro. Entonces, insistir porque las necesidades básicas, quizás hoy, en un día como hoy, de temperatura tan alta, sean de 2,5 litros a 3 litros por día. Es decir, y es muy difícil hacerlo tomar 2,5 litros a un anciano, ¿no? Pero hay que lograrlo. Sí, eso es muy importante lo que acabo de decir, yo creo, para la audiencia, porque por ahí uno dice así muy libremente que tome mucho líquido, pero ¿cuánto es mucho? Claro. ¿Medio litro o 3 litros? Claro. Entonces creo que es importante decir, bueno, entre 2,5 y 3 litros. El consejo que suele darle es tener apartada una botella de 1,5 litros. Claro. Para tener la medida. De cuánta cantidad de agua uno va ingiriendo en el día. Y eso, vos sabés que vos le decís eso de 1,5 litros, y te miran con porque tomar esa cantidad, el anciano no está acostumbrado a tomar agua, toma de sorbitos. Claro, y lo importante también es decir, hacer entender, como decía la doctora recién, es decir, el tipo de alimentación, ¿no es cierto? Es decir, si no le gusta el agua, los jugos, las verduras, las frutas que tienen mucho contenido en agua, ¿no es cierto? Es decir, que a lo mejor entre 1,5 litros de agua se toma, más ese tipo de comida puede llegar a tener 2,5 litros. Una taza de leche, un vaso de yogur. Claro. De repente las sales de rehidratación, de verdad que en aquella época venían la sal sola, ¿no? Ahora tenemos opción con gusto frutilla y con gusto naranja. Entonces eso es distinto, ¿no? Darle la sal que nosotros hacíamos era emetizante. Claro, en 1 litro de agua poníamos no me acuerdo cuántas cucharadas de sal y de azúcar. Y el azúcar y estaba listo, pero eso intomable. Entonces, ahora te digo, la nueva es la de naranja y que realmente tiene un gusto muy agradable, ¿no? Sí. Perfecto. 2 palabritas, doctora, sobre las enfermedades de transmisión alimentaria que se exacerban, están durante todo el año, pero me parece que en esta época justamente por el calor, que por ahí acelera la multiplicación de las bacterias en los alimentos. Bien. Entonces, conservar la cadena de frío de los alimentos. La cadena de frío es mantener el alimento que necesita ser preservado con frío a una temperatura constante. Estas oscilaciones antes de venderse o desde el momento que uno lo adquiere en el comercio hasta que lo lleva a la casa, si no lo coloca inmediatamente en el refrigerador y en el nivel del refrigerador que requiere el alimento. Un lácteo nunca debería ir en la puerta de la heladera o en la parte baja de la heladera, siempre tiene que estar lo más próximo al congelador que se pueda, o sea, darle también dentro del hogar la temperatura adecuada, retirarlo en el momento en que uno va a preparar los alimentos, que no quede a la espera o el alimento ya preparado que quede fuera de la heladera, a lo mejor 1 hora antes de ser consumido.
el lavado de los alimentos que se van a consumir frescos, en el caso de las verduras, de la fruta, el lavado prolijo, meticuloso, y en el momento en que uno prepara los vegetales para consumir crudos, el dejarlos sumergidos en una solución de agua con vinagre o de agua con 2 gotas de lavandina. La proporción sería más o menos 2 gotas de lavandina por litro de agua que se utiliza. Ajá, dejar bien. la verdura en remojo y después, al momento de escurrirlo, que el agua atraviese, no dejarlo en una olla cerrada y que después uno vuelca y todo el sedimento vuelve a quedar en la verdura. Esas son cosas prácticas y que muchas veces no todos las sabemos realmente, ¿no? Así que no es cuestión de poner las gotitas de lavandina de tal forma, claro, sino digamos que escurra. Claro. ¿Y el tema del vinagre cómo es? Ponés la solución, más o menos la proporción es 50 y 50 de agua y vinagre, y uno deja en remojo la verdura en la solución. Creo que ese es un dato de tipo doméstico y muy bueno y muy útil. Entre 7 y 10 minutos. Perfecto. ¿No? El reposo. Y otra cosa que creo que en este tipo de enfermedades y como prevención de un montón de enfermedades que también decimos desde aquí siempre, un prolijo y permanente lavado de manos. De las manos antes de la preparación de los alimentos, claro. Sí. Porque se ha visto, digamos, así digamos que los manipuladores de alimentos son los que muchas veces son agentes de transmisión, realmente. No solamente de estas enfermedades transmitidas por alimentos, sino de otro tipo de enfermedades. La famosa gripe. Claro, que a través de los elementos de la cocina y de la mano de quien lo prepara se transmite. Claro, que como siempre decimos, que la vacuna contra la gripe es muy importante, pero también eso no quita de que uno no se tenga que lavar las manos y todas las otras medidas, todas las medidas de prevención. Bueno, perfecto, creo que podemos pasar al primer corte. Muchas gracias y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes. Bueno, nuevamente con los profesionales especialistas en medicina interna o en clínica médica, vamos a preguntarle en esta ocasión al doctor Jorge Gómez que nos dé un concepto para la audiencia sobre la automedicación, una cosa lamentablemente muy frecuente y muy vista en la actividad diaria. Sí, lamentablemente, como decimos, es muy frecuente y en parte creo que parte del hecho de que no cumpla, a lo mejor nosotros no cumplimos el rol de médico, ¿no? Es decir, porque si el paciente se automedica, creo que por ahí tenemos que hacernos un autoanálisis, una mea culpa, porque si lo está haciendo, porque no tiene realmente la dirección esa que hablamos el otro día, ¿no? Del director de la orquesta, ¿no? Es decir, quien le marca o que lo dirige en toda su salud, su prevención y su enfermedad, ¿no? Pero realmente hoy es muy frecuente, ya que la medicina, yo digo que debe ser la que mayor cantidad de consejeros tiene, ¿no? Es decir, la vecina, el familiar, la tía, todos medican, todos, ¿no es cierto? Lo que toman, ¿no? Es decir, me hizo bien a mí, entonces yo te lo indico a vos. Y eso, como yo les trato de explicar, no es así, porque si yo le receté a alguien y le hizo bien, lo mejor no es tan bien para esa otra persona, porque yo siempre digo que no hay enfermedades sino enfermos, cada paciente es algo muy particular. Claro. Por lo tanto, eso de la automedicación creo que tiene que ir, y creo que tenemos que tener la colaboración también del farmacéutico, ¿no? Porque ellos lo obtienen porque el farmacéutico se lo da. Claro. Después vienen con toda la pila de recetas para que uno le transcriba. O sea que yo creo que ese es un trabajo que tendríamos que lograrlo a través del colegio médico y el centro farmacéutico, de modo tal que porque hasta los psicofármacos hoy por hoy, o sea, son fácilmente conseguibles, ¿no? Claro. Entonces, creo que tenemos que ajustar de los dos lados. Porque la automedicación creo que no es correcta, porque nosotros creo que para ser médico nos ha llevado 10 años, más la especialidad 4 años más y demás, para que después se vea que... Sepamos un poquito. Entonces, eso otro que en un ratito que quieren saber, medican, ¿no? Por eso no llevarle tanto la punta de Doña María, la medicina y demás, porque realmente por ahí podemos causar graves trastornos, desde reacciones alérgicas hasta graves trastornos, por el uso de diuréticos, laxante, que es generalmente tan indicado, ¿no? Porque bueno, hay un alto porcentaje de paciente constipado, y entonces el constipado hace cualquier cosa, es como el jaquecoso, ¿no? Es decir,
para lograr su aliviar, ¿no? Bien. En la búsqueda de eso, del alivio de los síntomas, se pierde la noción de que el fármaco, el medicamento, tiene una porción de acción que es beneficiosa, pero potencialmente puede ocasionar daños. Yo siempre dije lo que leí, ¿no? Esto no es mío, que los medicamentos son venenos, sí, claro, que en pequeña proporción a veces curan. A veces mejoran. Y otra cosa creo que sería importante inclusive para la audiencia también, que uno lo ha vivido en el consultorio y ustedes pueden diferir conmigo con toda libertad, por supuesto, esto lo que vos acabas de decir, Gabriela, me hizo recordar a mí la pronta solución del síntoma con un analgésico, con un antiespasmódico, es decir, por como que no es que uno sea un sátiro y quiera que los pacientes sufran, pero que muchas veces esa medicación, que generalmente puede ser automedicación o indicada en un servicio de emergencia por el médico, por distintos motivos, para darle un confort al paciente, enmascara síntomas que pueden ser importantes, como por ejemplo, en la época que estaba muy de moda la dipirona, la novalgina, tomate una novalgina, o tomate una aspirina, o tomate unas gotitas de paracetamol o de algo antiespasmódico. Sí. Cuando uno tiene algún dolor abdominal, que puede ser el prolegómeno de un abdomen agudo, ¿no es cierto? Es decir, el calmar el dolor, y ahora hay calmantes importantes, o ponerte un Voltaren, eso uno lo escucha, ¿no? Y eso muchas veces retarda al diagnóstico porque quita el síntoma de alarma que es el dolor, ¿no? Borra la señal de alarma. Claro, o por ejemplo la novalgina que le baja la fiebre. Entonces a la larga, es decir, los trastornos de efectos adversos, claro, los antiinflamatorios que todo adulto mayor todos los días toma, sí, un diclofenac, un naproxeno, sí, es decir, a la larga repercute en el riñón, a la larga vienen con una de las causas más frecuentes en la vejez de la insuficiencia renal es el uso de antiinflamatorio, ¿no? Bien, creo que son todas cosas importantes que la gente lo tiene que saber y que no es tan simple esto de la medicación. Y ahora los pacientes, es decir, dicen que la sociedad argentina, por ejemplo, es una de las sociedades más medicamentadas y consumidoras. Y había leído yo una estadística hace un tiempo, creo que Estados Unidos era, que la cantidad de camas por año que ocupan las complicaciones de la medicación, ya sea por automedicación o medicación indicada por el facultativo, y la cantidad de muertes también que ocurren en el mundo, ¿no es cierto? Hablábamos fuera de cámara, que creo que eso también quería que ustedes hagan algún comentario. Hoy la consulta del paciente, que consulta a distintos médicos, traumatólogos, médicos dermatólogos, al neurólogo, al especialista de aparato digestivo, y cada uno, por distintos motivos, da algún tipo de medicación. Entonces vienen al clínico con una larga lista de medicamentos que muchas veces el profesional, el paciente no le dijo, el profesional no le preguntó lo que estaba tomando, y muchas veces uno ha visto interacciones medicamentosas, la famosa, el paciente que da anticoagulado y que toma antiinflamatorios, y algunas otras que ustedes las deben tener más presentes, interacciones muy comunes porque son medicamentos comunes de utilizar. No sé, en otra cosa se me ocurre el paciente que tiene insuficiencia hepática y que toma paracetamol, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué un comentario, por favor? Además, lo que yo siempre digo, la interacción que produce en el bolsillo. También. Porque realmente pobres, ¿no? O sea, por ahí vienen, y eso te debe pasar a vos, Gaby, porque charlamos, vienen y te abren la bolsa, claro, la bolsa que traen ellos, y te tiran todos los medicamentos. Es común venir con una bolsita de plástico. Eso tiene un costo muy alto, un costo muy alto que para una jubilación hoy no. Económico y en el impacto de la salud. Yo creo que ahí un poco volvemos a lo mismo. Este valor que tiene el médico de cabecera, claro, en poder juntar todos estos datos, porque quizás es el único que se va a tomar el tiempo, claro, porque lleva tiempo hacer el interrogatorio.
cuando sobre todo el adulto mayor no recuerda el nombre del medicamento y empezamos con la pastillita blanca, la larguita, la rosadita, entonces hacer el interrogatorio para recabar todos los medicamentos y quién se lo dio y por qué se lo dieron, a lo mejor nos lleva media hora, 40 minutos, pero quizás es el único de todos los especialistas que va a destinar ese tiempo. Y como la función nuestra es esta de coordinar, es la nuestra la de saber ver si estos medicamentos se están superponiendo, cuál se puede prescindir, cuál es indispensable, y organizar un poco este nudo de medicamentos. Me parece bárbaro, porque esto entra dentro de la educación sanitaria. Yo me acuerdo, cuando estaba en la trinchera, cuando uno asistía a la gente, es decir, la gente que mandaba a través de la secretaria, uno hacía la receta, pero la repetición de la receta, ¿no es cierto? Y a lo mejor hacía un año que el paciente no venía, o 6 meses. Es decir, realmente la idea de que tenga muy claro, por supuesto que si es un paciente hipertenso, ahora tiene que hacer por toda su vida, pero hay veces que a lo mejor el médico dio un tratamiento que a lo mejor con un tiempo X de tomarlo es suficiente, pero el paciente vuelve con la repetición medio como es decir, que el paciente sepa que tiene que reevaluar el médico la situación para ver si realmente justifica con ese medicamento otro, cambiar la dosis, modificar la dosis. El ejemplo que dábamos del diurético, el hipertenso que en pleno julio con 10 grados de máxima maneja su presión y necesita el diurético, en el verano con 35 grados probablemente necesita un ajuste de su medicación. Hacerle entender que es todo dinámico, que de repente por ahí los requerimientos de medicación van a variar, que es necesario introducir o cambiar. Eso lo tienen que tener presente. Bien, a mí me gustó el término que creo que se había usado la vez anterior y que muchas veces es bastante común escucharlo, pero bueno, a veces a uno le impacta más un término que otro, que de acuerdo a las circunstancias, ¿no? El término es el mismo. Me gustó eso del director de orquesta, y yo pensando así mientras digamos, para preparar esta segunda parte del programa, decía que era como el director de orquesta, también se dijo, ¿no es cierto? Entonces, que el director de orquesta coordina al violín, al piano, al clarinete, y el clínico debe coordinar al riñón, al corazón, al pulmón, ¿no es cierto? Al especialista de cada uno. Claro, entonces, es decir, esto es muy importante y el énfasis de tener su médico clínico. No, hasta a veces, inclusive eso lo hemos hablado en otra oportunidad, como que daba más prestigio social ir a consultar al especialista. Vos te ves solamente el clínico, porque eso uno lo escuchó en charlas de café, ¿no? Es decir, vos tenés un clínico. Entonces, la famosa gira tipo parque de diversiones, ¿no? Los tickets. El codo al traumatólogo, la cabeza al neurólogo, el estómago al gastroenterólogo. Y yo digo que, medio en broma y medio en cierto, decía que uno puede sobrevivir a un médico, lo difícil es sobrevivir a varios médicos, ¿no es cierto? Recién fuera de cámara charlamos del programa anterior. No sé si yo me olvidé, el impacto que tuvo el programa anterior. Yo ahora me viene a la mente, porque en esta semana que ha pasado, una corta semana, creo que 4 pacientes jóvenes, medianamente jóvenes, digo, no el adulto mayor de 60, 70 años, pero entre 50 y 60 vinieron al consultorio, y bueno, la pregunta es siempre, ¿qué los trae por acá? Una vez hacerle la historia. No, dice, yo no tengo un médico de cabecera y quisiera tener un médico de cabecera. Me levante el ánimo. Eso te tiene que enorgullecer, porque realmente yo no lo había notado, ahora que lo charlamos, pero no lo había notado en el consultorio estos días, porque gente joven, vengo para tener un médico de cabecera que nunca tuve, y venía de un especialista, venía de otro médico que le había pedido el traumatólogo, todas las radiografías y demás. ¿no? También queremos aclarar a la audiencia que los especialistas son médicos importantes y a veces imprescindibles. No quiere decir que nunca se debe ir a un especialista, pero realmente se debe ir a un especialista derivado por su médico clínico, no una decisión personal en general, ¿no es cierto? Es decir, el médico clínico, el buen médico clínico, el médico responsable, si él, que no puede solucionarlo, porque los clínicos obviamente no solucionamos todas las cosas, pero si uno ve que después de un par de consultas, después de un par de intentos terapéuticos, el paciente no responde, o uno como médico clínico
que cuando van pasando los años cada vez uno tiene más dudas de que realmente de lo que está haciendo. Si uno tiene alguna duda, que es muy lícito que el clínico le diga al cardiólogo, al neurólogo, che, ¿por qué bueno lo mirás y 4 ojos ven más que 2 y a ver qué orientación me das? Es decir, porque siempre decimos el clínico como diciendo, si no los especialistas nos van a tirar la oreja. Sí, pero es indiscutible que, yo creo que se dijo en el otro programa, esto de que el clínico conoce poco de mucho, sí, y el especialista mucho de poco. Exacto. Uno como clínico reconoce limitaciones, uno puede detectar el inicio de algo y necesitar la asistencia del especialista. Pero la derivación tiene una vueltita, un retorno. La referencia y la contrarreferencia. Pero como decías vos, del especialista, también los especialistas, hay un dicho muy frecuente, ¿no? ¿Viste? Cuando se queman las papas, que lo ve el clínico. Sí. Ya cuando el especialista da vuelta y que lo ve el clínico, y caen siempre después al clínico, ¿no? Sí, es decir, yo sabía decir medio en broma, medio en serio, que los médicos son como la suegra. Mientras más lejos mejor, pero males necesarios. A pesar que yo tenía muy buena relación con mi suegra personalmente, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Vamos al segundo corte y en el tercer bloque vamos a tratar de poner, digamos, la frutilla, sí, la frutilla al postre de lo que nos falta y algunas conclusiones. Bueno, estamos aquí en el tercer y último bloque de esta segunda parte de la medicina la medicina clínica sigue siendo soberana. Por supuesto, los clínicos seguimos pensando de que sí, que nos demuestren que no están así. Bien, doctor Jorge Gómez, dado que las causas más frecuentes de mortalidad y enfermedad, morbimortalidad como llamamos los médicos, están dados por las enfermedades cardiovasculares, cerebros vasculares, las neoplasias y los accidentes, una reflexión, le voy a pedir a los dos, con respecto a qué, con consejos simples, con consejos se pueden solucionar complejos problemas de salud para la comunidad. Sí, yo creo que como decís vos, con consejos simples, el primer consejo, concurra periódicamente a su médico, ¿no? Quien lo va a orientar de acuerdo a los antecedentes, ¿no? Porque hoy por hoy, lo que vos decís, enfermedades neoplásicas tienen mucha importancia, si bien es cierto que no son enfermedades que se transmiten, no son hereditarias, pero sí hay una predisposición a sufrirlas. Es decir, a través del interrogatorio, a través del examen, se pueden ir indicando cosas muy sencillas para ir previniendo, sobre todo cuando tenemos antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades neoplásicas y demás, ¿no? Yo creo que eso es el primer consejo. El segundo consejo, fundamentalmente, la vida sana, ¿no? Que es muy difícil en esta época llevar una vida sana, de alimentación sana, de actividad física, de tratar de no hacernos tanto mala sangre, que es muy difícil, pero bueno, yo creo que eso hace, ¿no? Porque si vos tomás como referencia a todas esas nonitas que cumplen 100 años, 110 y que le preguntan ¿cómo usted llega? Porque yo siempre estuve contento. Exacto. Y es verdad que eso incide sin duda en las enfermedades, porque todo lo que son lo que nosotros llamamos la AVE, todos los impactos vitales estresantes hoy por hoy, está demostrado que son disparadores, ¿no? De enfermedades, ¿no? Es decir, de mala sangre. De mala sangre, ¿no? De mala sangre. Sí, realmente. Desde la partida de los hijos que van dejando el hogar y demás, fíjate, y vos lo has vivido como nosotros, ¿no? Cómo ahí se van disparando, cuando el nido queda vacío, se van disparando una serie de enfermedades, ¿no? Por eso yo creo que son consejos simples, pero que valen la pena, ¿no? Lo que uno siempre dice de la famosa prevención de los factores de riesgo, que eso es importante, de la vida sana, dejar el hábito del tabaco, ¿no es cierto? Es decir, la ingesta de alcohol moderada, frutas y verduras en la alimentación, menos carne roja, de grasas, el tomarse el tiempo para realizar una actividad física moderada, no es demasiado tiempo, media hora que uno destine por día a una caminata a un ritmo ágil que no provoque agotamiento, pero que sí suponga cierto esfuerzo hacerlo, o bicicleta o natación, una actividad que por otro lado relaja la cabeza, que uno deja parte del estrés cotidiano en la realización de esta actividad física. Y la no automedicación también incluye esto del estilo de vida saludable. Perfecto.
Y después de repente, cada tanto en la ciudad, distintas instituciones organizan la semana no la semana del cáncer de pulmón, la semana del cáncer de próstata. Creo que hay que concurrir, importante, ¿no? Del cáncer de piel también. El cáncer de piel, vos sabés que últimamente cáncer de piel. El ginecológico, el mes de octubre. Creo que hay que concurrir a esos exámenes, ¿no? Son importantísimos. Indudable. Sencillos, fáciles. Había un dicho muy español, muy castizo en los libros de semiología, fundamentalmente de España, Surós y demás, que decían después de los 50 de meter el dedo para no meter la pata, es decir, en el hombre el examen, el tacto rectal, en la mujer por supuesto la mamografía y el Papa Nicolau, la investigación de sangre oculta en la materia fecal para el cáncer de colon, que es un cáncer que está siendo muy frecuente y le está disputando en el hombre la primacía con el cáncer de próstata. Creo que es muy importante. Y la famosa exposición al sol, ¿no es cierto?, en el horario prudente, evitarlo entre las 11 y las 4 o 5 de la tarde, ¿no es cierto?, porque se ha incrementado significativamente el cáncer de pulmón con la moda esta de que hay que estar negro. Yo me acuerdo que una vez habían mostrado cómo las bañistas en Mar del Plata en principios del siglo XX, con esas fallas enteras y demás, ¿no es cierto?, y las gorras, los grandes sombreros, y la incidencia del melanoma, por ejemplo. Y ahora que cada vez las mallas son más chicas, es decir, las exposiciones son más abundantes y más prolongadas y en horarios, es decir, el incremento significativo, es decir, la presencia de hacerse ver los lunares todos los años, antes o después de la temporada estival, digamos, y en aquellos que no ante la duda sacarlo, eso claro, que te has puesto al sol sacarlo. Claro, y ante los cambios muchas veces que se pueden producir en el tamaño, en la coloración, si sangran o si pican mucho, tener presente siempre ir con su médico clínico, después lo orientará al dermatólogo para alguna solución y demás. Una palabra sobre qué podemos hacer. ¿Cuál es la idea de ustedes? Por supuesto que el esfuerzo tiene que ser multisectorial, pero con respecto a los accidentes. Accidentes, ya sea tanto accidentes domésticos como los accidentes en la vía pública. Desde el consultorio yo creo que siempre volvemos a lo mismo, esto de hablar con el paciente. Bien. Y desde el consultorio prevenir, pero de todos modos desde el consultorio alcanzamos al paciente y tal vez al entorno directo, sí, que es la familia, que no es poco, pero quizá haría falta plantearse políticas de un poco de mayor alcance, bien, sobre todo en cuanto a la prevención de accidentes de tránsito. Y yo soy de la idea de que a acercarle información solamente no alcanza, hay que educar a la gente, sobre todo a los jóvenes. Es alarmante la cantidad de accidentes de tránsito que estamos viendo en los últimos años, sobre todo los accidentes que involucran a motociclistas, y a pesar de que todos, por lo menos en esta comunidad, tenemos el vecino, el sobrino, el primo, el hijo, el padre, el hermano, que han fallecido en un accidente de tránsito, a la hora de salir y colocar el cinturón de seguridad no lo hacemos, a la hora de manejar una moto y colocarnos un casco no lo hacemos. Yo soy de la opinión de que debería ser una materia más en el currículum escolar. Perfecto. Eso es que uno los vemos todos los días, sí, desde la responsabilidad del peatón a donde cruzan la calle, que dicho sea de paso, con una buena orientación a las autoridades municipales, repintar las sendas peatonales, porque están bastante anémicas, ¿no? Bastante sin pintura. Una cosa. Segundo, que el peatón realmente respete a la senda peatonal, que los motociclistas o los que andan en auto respeten la prioridad del peatón. Muchas gracias por la atención y dentro de un ratito volvemos a estar con ustedes.